o tres opiniones al respecto. En primer lugar, sobre la forma. Me parece muy interesante desde el punto de vista de su diagramación y su concepción, en el sentido de que es un instrumento y un documento ágil de leer, atractivo en materia de sus contenidos, pero también de su elaboración gráfica, pues un reconocimiento por ese esfuerzo que se hace de dotar estos procesos, además de unos instrumentos que sean muy ágiles sin sacrificar los contenidos. En segundo lugar, sobre el propósito mismo del documento, que tiene como dos objetivos en mi entender. Uno, el tema de la democracia, y el segundo, uno que deriva de él, que es el de las relaciones, el del diálogo social. Me parece muy importante también que haya iniciativas de esta naturaleza que tiendan a fortalecer dentro del movimiento sindical y la sociedad el papel importante que para una sociedad tiene el vivir en democracia. Y dentro de él, el papel que ha jugado históricamente y que está llamado a jugar el movimiento sindical, el movimiento obrero, en materia de la defensa de la democracia. Históricamente la clase obrera ha sido en los peores momentos de restricción de la democracia, en los eventos o de aparición del fascismo, como el peligro que hoy se cierne sobre Colombia. La clase obrera ha sido un elemento y un sector destacado de primera línea en materia de la reivindicación de la democracia, porque además le es fundamental en su labor reivindicativa para las condiciones de vida de los trabajadores, pero el movimiento obrero y la clase obrera, el movimiento sindical va más allá y tiene también un proyecto de sociedad. Para ejecutarlo, para plantearlo, para vincularse con sectores del movimiento sindical, es imprescindible un ambiente democrático en la sociedad que dé garantías democráticas de expresión, de movilización, de diferenciarse en la opinión, que permita que diferentes concepciones del mundo, de la sociedad, de las relaciones laborales puedan expresarse sin que se ponga en riesgo la existencia física ni el propósito del contenido de un colectivo de la sociedad o de un sector social o de una clase social como son los trabajadores. Me parece muy importante ese esfuerzo de reivindicar la democracia, pero además de ligar el ejercicio de la reivindicación de la democracia con el tema del diálogo social. Sin democracia en general y sin democracia en particular en las relaciones laborales, no hay posibilidad de que se construyan ambientes laborales que sean de alto impacto para las diferentes partes que concurren al proceso productivo, es decir, empleadores y trabajadores. Así que la reivindicación de la democracia y una expresión de ella, que es el diálogo social, que incluye la consideración de que conversamos entre diferentes a partir eventualmente de diferentes opiniones, pero en la idea de concertar acuerdos mínimos, es fundamental y se desarrolla muy bien en el contenido de la cartilla. Y el tercer aspecto, el de que la democracia, el diálogo social, tienda a impactar en unas relaciones laborales entonces que sean democráticas. Es el esfuerzo por lograr una textura democrática en la sociedad que incluya empleadores, diferentes agentes sociales y que incluya el movimiento sindical, que pueda introspectar el papel fundamental del diálogo social, que no se desdeñe, sino que se insista y se persista en él como una bandera propia de la clase obrera, que es el sector que puede tener una propuesta mucho más avanzada de unidad del conjunto de la sociedad y por supuesto de los trabajadores y de los empresarios. Entonces el esfuerzo por lograr precisar qué serían unas relaciones laborales, el propósito de unas relaciones laborales y establecer como una ruta y unos elementos para la construcción de ello es importante. Sin duda este esfuerzo y la cartilla como instrumento del mismo en materia de diálogo social, de democracia y de relaciones laborales es un aporte importante de este proyecto y de la Escuela Nacional Sindical, que viene a sumar a los esfuerzos que se hacen
desde el movimiento obrero, desde el movimiento sindical, de diferentes sectores de la sociedad, por construir una sociedad en la que en medio de la divergencia podamos caber todos y conquistar unos métodos para tramitar las diferencias, que son el de la renuncia al ejercicio de la violencia, de la estigmatización, del acoso, como formas de resolver las diferencias normales que se pueden dar en el seno de la sociedad. Así que felicitaciones y nuestro reconocimiento por el esfuerzo de la escuela y de este proyecto, nuestro reconocimiento a nombre de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEP. Felicitaciones.